Francisca Expósito Jiménez. Francisca Expósito Jiménez, doctora de Psicología desde 1998, catedrática de Psicología Social de la Universidad de Granada, imparte docencia en la Facultad de Psicología. Sus principales líneas de investigación son sobre cuestiones de género, discriminación, sexismo y violencia de género. Ha impartido numerosas conferencias sobre aspectos relacionados con la violencia de género en diferentes foros científicos y culturales. Ha sido miembro de numerosos importantes grupos de investigación y le ha sido concedido como IP un proyecto del Ministerio de Ciencia e Innovación de la Dirección General de Investigación y Gestión del Personal de I+D+I. Es directora de la colección Psicología y Ley perteneciente a la Sociedad Española de Psicología Jurídica y Forense y desde mayo de 2011 fue directora del Departamento de Psicología Social de la Facultad de Psicología. Bueno, muchas gracias. Yo también quiero comenzar mi intervención pues dando las gracias a la organización por permitirme estar aquí con todos vosotros hoy, hablando de un tema del que creo que, aunque se ha hablado mucho, todavía hay mucho que decir y mucho que hacer, ¿no? Así que la verdad es que estoy encantada de compartir este foro. Yo, después de lo que han dicho mis compañeros, pues ya casi que tengo que reajustar un poco mi intervención. Voy a intentar también ceñirme al tiempo, que es bastante corto para lo que tenía intención de presentar. Y me ha venido bastante bien pues tener dos perspectivas que son muy complementarias al trabajo que yo aquí traigo. He oído al profesor Andreu y me parece estupenda la perspectiva que plantea. Él trabaja fundamentalmente desde la perspectiva individualista y me ha encantado también oír a la fiscal porque habla desde la perspectiva social y jurídica, ¿no? Yo soy profesora de Psicología Social, mi perspectiva es social y la forma en la que me acerco a la violencia de género es una perspectiva psicosocial, donde lo más importante no son las variables individuales, los factores que hacen que hombres y mujeres tengan esta relación desadaptativa, sino la importancia del contexto, ¿no? Y en ese contexto pues yo creo que todo lo que se ha comentado es sumamente importante. Yo me voy a centrar fundamentalmente en los estudios que nosotros hemos venido desarrollando desde hace mucho tiempo. Tengo la gran suerte de haber trabajado con víctimas, de haber trabajado con maltratadores. Granada fue la primera ciudad andaluza donde se hizo el programa de reeducación de maltratadores en suspensión de condena. Y creo que tengo pues una visión bastante integral de lo que puede estar ocurriendo. Y hace ya mucho tiempo que yo venía diciendo que realmente lo peor está por llegar y lo peor ya está llegando, que me refería fundamentalmente a los adolescentes y a los niños, ¿no? Todos esos niños que han estado expuestos durante mucho tiempo a situaciones de violencia en su hogar, porque, como también se ha comentado, una mujer tarda mucho tiempo en tomar la decisión de poner una denuncia, porque es muy complicado romper una relación de pareja, una relación de familia. Pongo esta definición que todos seguro que habéis leído infinidad de veces, porque precisamente esta definición que se da en el 95 por primera vez relaciona la violencia de género con una violencia sexista. Y esa violencia sexista tiene unas características distintivas de cualquier otro tipo de violencia, como aquí también se ha comentado. No podemos tratar de la misma manera a una persona que es violenta y una persona que es violenta con cualquier otro tipo de persona en sus relaciones habituales, cotidianas. Los agresores de género o las personas que agreden a sus parejas solo son una amenaza para sus parejas. Y esto, desde mi punto de vista, lo hace único y muy concreto. No se puede trabajar buscando variables que puedan estar explicando, variables individuales que puedan estar explicando ese comportamiento o que tienen falta de control o que tienen algún tipo de déficit, porque yo todavía no conozco ningún tipo de problema que dirija tanto la agresión a un estímulo puntual, que es la mujer. Y no cualquier mujer, la suya, por el hecho de que es suya. La manera en la que siempre hemos trabajado el tema de la violencia de género desde la perspectiva psicosocial es un poco haciendo un paralelismo de cómo el género y la agresividad han dejado de tener
la importancia biológica que tiene, ser masculina o ser mujer o ser hombre biológicamente tiene una serie de características, de condicionantes, y también es cierto que todos somos agresivos por naturaleza, porque la agresividad es una característica positiva que nos ayuda a estar en alerta, a defendernos y de alguna forma a conseguir mejorar. Eso realmente fue el origen quizá de por qué hombres y mujeres empezamos a tener roles diferentes, y esos roles son roles sociales que hoy día ya no tienen ninguna razón de ser. Por tanto, cuando hablamos de género, hablamos de una construcción social de ser hombre y una construcción social de ser mujer. Y ahí todavía creo que hemos avanzado muy poquito. Y ahí es donde quizás tendremos que empezar a movilizarnos. ¿Qué significa ser hombre? ¿Qué significa ser mujer? ¿Cuáles son los roles, los estereotipos y los rasgos que tradicionalmente se han atribuido a hombres y a mujeres y que hacen que hoy día todavía nos estemos planteando en la intimidad, ya no digo lo que decimos públicamente en nuestro contexto social o laboral, sino en la intimidad, cómo de alguna forma hombres y mujeres seguimos todavía acomodándonos en esos roles, en esos estereotipos y en esos espacios que de alguna forma tradicionalmente la sociedad nos ha ido marcando. De manera que cuando hablamos de violencia, la violencia hoy día es algo social y por tanto es instrumental y se utiliza para algo. ¿Para qué? Pues también se ha comentado aquí, evidentemente para conseguir el poder o para mantener el poder, para conseguir los privilegios que tradicionalmente uno ha tenido. Y no podemos olvidar que los hombres han sido el género dominante durante toda la historia y que evidentemente van a actuar para defender esa situación de poder. Y como también ha comentado la fiscal, nosotros ya tenemos una gran cantidad de estudios, de investigaciones empíricas que ponen de manifiesto cómo muchos hombres agreden simplemente porque sienten amenazado su poder. Simplemente lo perciben como una amenaza, no realmente que exista. De manera que ya hay bastante literatura sólida respecto a cuáles son las principales características que hace que un hombre agreda a una mujer. Si eso es lo que realmente consideramos, que los hombres de alguna forma utilizan la violencia para mantener su poder, su estatus, su privilegio, ¿contra quién la van a utilizar? Pues evidentemente contra toda aquella persona que ponga en peligro esa situación. Y en este caso es la mujer. La violencia además tiene una gran cantidad de manifestaciones y de formas que son tan diversas que no se podría ni siquiera llegar a decir que existe un perfil de agresor, en el ámbito del género me refiero. No existe un perfil porque cada hombre va a ejercer el tipo de violencia que le sea necesaria para conseguir su objetivo. Casi siempre cuando hablamos de violencia nos limitamos, nos centramos en la violencia física, porque es muy visible, porque es repugnante y porque todo el mundo la identifica y la rechaza. Pero hay muchas mujeres, muchas adolescentes que no han sufrido nunca la violencia física, lo cual no significa que no estén siendo violentadas. Precisamente porque no han sufrido la violencia no tienen herramientas. Violencia física. No tienen herramientas para poner una denuncia, para decir nada, porque no tienen nada que aportar. Pero están completamente atemorizadas, anuladas. Y eso es mucho más grave. La violencia psicológica es mucho más grave que la violencia física. Hay estudios muy interesantes que dicen que la exposición de los menores a la violencia tiene consecuencias nocivas para su desarrollo y para su salud. Pero sobre todo la exposición a la violencia, no el haber sido víctima de violencia. Todos sabemos que cuando recibimos un golpe, el mero hecho de recibir un golpe desencadena en nosotros una fuerza que va encaminada a defendernos o a protegernos. Me duele y me atiendo, pero la violencia psicológica te deja completamente indefensa, te deja completamente anulada. Y si esto se mantiene durante tiempo, pues estamos empezando a ver cuáles son las consecuencias de un montón de niñas que han visto cómo en su familia pues se produce violencia de cualquier tipo y ellas simplemente son espectadoras que no han podido hacer nada, porque cualquier cosa que hubieran hecho hubiese probablemente empeorado la situación. De manera que podemos hablar de que existe multitud de formas de utilizar la violencia y por tanto no existen perfiles porque cada uno utilizará el tipo de violencia y en la dosis necesaria para conseguir su objetivo, someter y controlar.
como también hemos tenido una ley estupenda, la Ley 1/2004, que ha hecho que de alguna forma todos nos replanteemos qué es el tema de la violencia y a quién afecta, también hemos dejado de pensar que hay otra gente que está excluida de lo que esa ley contempla y que también pueden estar sufriendo violencia, y evidentemente es lo que está ocurriendo con los jóvenes. ¿Existe el maltrato en los jóvenes? Pues yo creo que todos sabemos que sí, que existe violencia desde el noviazgo. Fijaos, desde el noviazgo. No voy a hablar de otro tipo de violencia de la que las mujeres son víctimas. Me refiero al noviazgo, siempre por una pareja. ¿Tienen las mismas causas? Pues probablemente tengan las mismas causas. El querer controlar, el dominar. Y sobre todo, ¿se manifiesta de la misma manera? Pues probablemente aquí no. Probablemente aquí hay muchos más elementos del entorno que hace que realmente los jóvenes utilicen otras estrategias de maltrato. Es poco probable que un chico joven pues le rompa la cara a su novia, porque evidentemente las consecuencias serían inmediatas. Y porque la chica no quedaría con él, sino que se iría a su casa, por tanto las consecuencias serían diferentes. Es muy interesante que veamos que hay una incidencia muy alta de chicas jóvenes que están empezando a sufrir violencia por parte de sus parejas. Y lo más interesante de todo esto es que incluso ahora se habla de que la agresión es mutua. Cuando llegan, por ejemplo, a Fiscalía, yo también trabajo muy conjuntamente con el Juzgado de Menores de Granada, y sí que es cierto que se habla de que se han peleado, ¿no? Que hay agresión mutua. Y esto nos da la impresión de igualdad. No podemos hablar de violencia de género porque él agrede y ella también. Ojo, la igualdad solamente se consigue cuando dos personas hagan la misma conducta y tengan las mismas consecuencias. Y hasta ahora las cosas no están siendo así. Pero quizás lo más interesante es que por la literatura que podemos revisar, sobre todo literatura anglosajona, donde este tema se lleva estudiando desde hace mucho tiempo, lo que encontramos es que la mayoría de las mujeres que sufren violencia en su pareja ya empezaron siendo violentadas en el noviazgo. Y hay que plantearse, ¿las mujeres somos incapaces de detectar la violencia? Bueno, pues Isabel ha comentado algo de por qué se tarda tanto en denunciar, por qué la mujer justifica. Eso forma parte del hecho de ser mujer, del rol central que tiene la mujer en las relaciones de pareja y de lo importante que es para una mujer poder tener a salvo su relación de pareja. Y eso todavía no lo estamos cambiando. No solamente no lo estamos cambiando, sino que yo diría que lo estamos empeorando. He traído aquí algunos datos de un estudio ya un poco antiguo, de 2007, donde se hacía un recorrido sobre diferentes tipos de maltrato ejercidos por chicos y chicas en las relaciones de pareja. Y analizando las causas de por qué las mujeres, las chicas, respondían de forma violenta a sus parejas, nos encontramos 4 tipos de respuestas. La respuesta al terrorismo patriarcal, es decir, la chica de alguna forma agredía por que no quería ser controlada, y nos encontramos con que los motivos fundamentales de ese tipo de relación abusiva o desadaptativa es que el novio ya tenía una historia de abuso psicológico o físico contra ella, es decir, no era la primera vez, que ella lo hacía en respuesta a un acto abusivo para defenderse. De manera que se trata de una relación en la que ya existe una violencia familiar de ella, de él o incluso de ambos, que hay un enfado o una decepción con el novio, como si eso fuera un motivo para agredir, que hay una personalidad bipolar, como también antes se comentaba, ¿no? Es decir, que él pasa de la ternura a la agresión de forma intermitente, y se puede incluso estar pensando de que existe alguna patología. Yo diría que no. De que está siendo amenazada después de romper con él, es decir, esa dependencia emocional que muchas mujeres y muchos hombres generan respecto a su pareja. Hicimos un estudio en población penitenciaria comparando algunas variables en agresores de género con otro tipo de homicidas, por ejemplo, que no tuvieran nada que ver con cuestiones de género, y una de las principales variables que nos parecía que discriminaba a ambas poblaciones era la rigidez en el pensamiento y la dependencia emocional. Bien, también ella normalmente le pide que pida ayuda por su conducta violenta, se compadece de él. Esto es muy importante porque de alguna forma la mujer desde edades muy tempranas con su pareja empieza a adoptar
un rol de cuidadora. Tenemos la impresión de que nosotras, con nuestro amor y con nuestro cariño, vamos a cambiar el mundo. Y cambiamos muy poquito, os lo aseguro. Y sobre todo una idea interesante es que los padres de la chica no sabían nada de la situación de abuso. Por supuesto, no sabían nada. Hay una falta de apoyo social efectivo cuando una chica joven empieza a tener relaciones abusivas. La otra respuesta que se daban eran respuestas de cólera o imposición ética, es decir, insistir en que no se puede hacer cierto tipo de cosas. Pero de todas estas respuestas, quizás lo más interesante es que empezamos a darnos cuenta de que entre los jóvenes se empieza a normalizar la violencia como una forma válida de resolver conflictos. Y esto a veces distrae mucho sobre la verdadera naturaleza de la conducta del agresor hacia su pareja, la motivación. Si tenemos una chica que agrede también a su pareja para defenderse, probablemente estemos incluyendo mucha broza al problema real, y es por qué agrede él, no tanto por qué agrede ella, que no digo que no sea necesario verlo y por supuesto penalizarlo y castigarlo, pero no de la misma manera porque ni son las mismas motivaciones ni son las mismas consecuencias. Y aquí es donde insisto mucho en que como no tengamos muy claro este tipo de cosas, al final parece que evolucionamos, pero no nos movemos un ápice. Cuando se le preguntan a los hombres por qué agredían, normalmente lo que nos encontramos es que la mayoría de ellos no reconocían, una parte importante que no reconocían que hubieran hecho nada, porque entre otras cosas no reconocen ese tipo de actos como violentos. Yo recuerdo, por ejemplo, una frase que me impresionaba mucho en el grupo de maltrato, que a mí me decía un señor condenado por violencia: yo jamás le he pegado a mi mujer con el puño cerrado, solo faltaba. Entonces, ni siquiera ese tipo de comportamientos lo entendían como violencia, porque no se peleaban con sus parejas como lo podían hacer con otro hombre. La idea fundamental que tenían los chicos cuando tenían que responder a este tipo de cosas es que ellos tenían que parar la escalada de violencia porque la chica se ponía histérica, porque perdía el control, y a veces tenía que calmarla pues dándole una bofetada o dándole un empujón o simplemente apretándole bien los brazos, de manera que era como una prevención de la escalada de violencia, porque eso sí, ellos siempre decían que no habían sido educados para pegar a las chicas, entre comillas, para pegar a las chicas de la misma manera que le pegaban a los chicos. Bien, lo que empezamos a pensar que realmente esto se nos está yendo de las manos y qué tenemos que hacer, hacia dónde tenemos que ir. Empezamos a pensar que hay que diferenciar como dos tipos de violencia, sobre todo en adolescentes, porque si no empezamos a hacer bien las cosas en adolescentes, probablemente estemos reproduciendo cosas que estamos haciendo mal con los adultos, que desde mi punto de vista son bastantes cosas. Por un lado está el terrorismo patriarcal, el machismo, es decir, los verdaderos motivos que lleva a un hombre a agredir a una mujer, ya sea su pareja, su novia o la persona con la que sale la primera vez. Y la violencia que se ejerce en relaciones de pareja que no tienen recursos necesarios suficientes para manejar los conflictos, que también lo hay, ¿no? Esto evidentemente no es aceptable, pero hay muchas parejas que no tienen habilidades de resolución de conflictos y que se gritan, se insultan, incluso se empujan. Eso no puede ser considerado violencia de género, porque ahí no hay ninguna motivación de controlar o someter, simplemente de resolver un problema y pasar al siguiente. Entonces, si no tenemos las cosas claras, probablemente estemos haciendo intervenciones que tampoco son correctas y probablemente estemos teniendo una sociedad cada vez más polarizada, de los hombres contra las mujeres o las mujeres contra los hombres. Y esto no es una cuestión de hombres contra mujeres, sino de hombres y mujeres para que podamos realmente hablar de igualdad y luchar contra la violencia. Bien, llegado a este punto, nos planteábamos qué podemos hacer para poner de manifiesto que realmente hay una serie de variables que tienen que ver con variables ideológicas, de creencias, de actitudes sexistas que pueden estar a la base de la percepción que podemos tener de la violencia. Y nos quedamos con la violencia emocional y psicológica porque es la violencia que más difícilmente se detecta en general, pero sobre todo por las chicas. Además, porque había un dato sobre que el índice de violencia en las primeras citas había incrementado considerablemente. Es decir, en general muchos chicos pueden pensar que yo tengo una cita con alguien y eso ya me da derecho
hacer cualquier cosa. De manera que si no consigo mi propósito en la primera cita, me puedo sentir legitimado para utilizar la violencia. Y fijaos, cuando digo me puedo sentir legitimado, eso tiene que ver también mucho con el contexto social. Solo los hombres se sienten legitimados para usar la violencia. Y se sienten legitimados para usar la violencia porque tradicionalmente a los hombres se les ha reforzado el comportamiento violento, porque eso tiene mucho que ver con ser hombre, con el significado social de ser hombre y con la masculinidad. De manera que luego no podemos sorprendernos de que en situaciones de incertidumbre, cuando no tienen otros recursos, cuando no saben qué hacer, utilicen lo único que se les ha dicho que tienen que hacer. Pensemos un poquito qué le decimos a los niños y a las niñas. Espero que las cosas estén cambiando. Cuando vienen del colegio con un problema en el colegio, ¿qué le decimos a los niños si alguien se mete con él en el colegio? Y digo que espero que las cosas estén cambiando porque hace poco pues, salió, ¿no?, la noticia de un padre que había ido a agredir al profesor porque le había regañado al hijo. Entonces todavía sigue habiendo energúmenos de este calibre, ¿no? Pero normalmente tenemos un comportamiento diferente para los chicos y un tipo de respuesta diferente para las chicas. Al chico le decimos que se defienda, que ataque, que se defienda, y a la chica le decimos que pida ayuda, que lo evite o que vaya a la profesora. Estamos reproduciendo roles permanentemente. Bien, hicimos, como digo, este estudio para ver qué está pasando en las relaciones de noviazgo, que como bien también se ha dicho, cada vez ocurren a edades más tempranas, y la capacidad que tienen las adolescentes para percibir la violencia de tipo emocional y psicológico. Y esto de alguna forma tiene que ver con datos que ya han salido, por ejemplo de 2011, de cómo hombres y mujeres, chicos y chicas, todavía discrepan mucho en la forma en la que perciben las conductas violentas. Por ejemplo, la mayoría de los hombres no consideran que es maltrato decirle a una mujer que no vale nada, a su pareja. Hacerle sentir miedo, insultarla, controlar las relaciones, tratar de que no vea a la amiga, controlar todo lo que hace. Y eso normalmente no lo perciben como maltrato porque lo perciben como amor, como protección. Y un hombre tiene que proteger sus propiedades. Y ella es mi novia y se sienten obligados a hacerlo. Bien, hay un mare magnum de información, de desinformación, de confusión entre lo que tiene que ser el amor y lo que realmente es la violencia, sobre todo cuando hablamos de violencia psicológica, que a veces se tiende a confundir el abuso en la pareja con muestras de cariño, ¿no? Y esto pues también lo hemos comentado antes. No nos podemos sorprender si tenemos un montón de series televisivas que inciden en eso, tenemos películas que tienen una gran cantidad de audiencia porque inciden en eso y porque lo que le seguimos vendiendo a nuestros jóvenes es que el amor es sacrificio, entrega y dolor. Y claro, si no hay sacrificio, entrega y dolor, pues algo falla. O no me quiere o no lo quiero y busco otro que me haga sacrificarme y el dolor forma parte de eso. Las agresiones verbales, las acciones celosas, las tácticas de control se suelen minimizar y se suelen justificar, sobre todo porque están muy ancladas en esos mitos del amor romántico, que es otra de las grandes tareas que tenemos pendientes. Yo siempre digo a mis alumnos, en plan jocoso, pero créanme que cada vez estoy más convencida de que el amor perjudica seriamente la salud. Y realmente cuando hablamos de amor romántico no hablamos de algo que es pasional, omnipotente, una idealización absoluta. Pero eso no solamente lo piensan las chicas de 15 años. Es que todavía hay muchas mujeres de 40, de 50, de 60 que lo siguen pensando. Y está bien si te funciona. Pero normalmente funciona muy poquito tiempo y con unas consecuencias devastadoras. Entonces lo que empezamos a ver es cómo probablemente estos mitos acerca del amor romántico, esa creencia del amor romántico y sobre todo esa ideología sexista, ambivalente, que es una ideología que de alguna forma todavía tenemos muchos de nosotros y de nosotras, que es la creencia de que la mujer es débil, de que la mujer y el hombre no están completos sin el otro, por eso tenemos esa búsqueda insistente de nuestra media naranja, que una vez que la encontramos no sabemos qué hacer con ella, ¿no? Media vida buscando la media naranja y la otra media intentando deshacerse de esa media naranja. Ese tipo de ideas todavía perduran en nuestra sociedad y las seguimos transmitiendo a través de los medios, los padres, el colegio.
Todos nosotros de alguna forma somos corresponsables en estas creencias generalizadas que seguimos perpetuando, probablemente porque no tenemos otra. Porque no tenemos otra forma de entender las relaciones que sea más exacta y que sea más igualitaria. Y ahí es donde tenemos que seguir trabajando, sobre todo nosotros desde la psicología, pero por supuesto desde todos los ámbitos posibles. Bien, yo siempre digo que las mujeres estamos muy expuestas al sexismo benévolo, y este sexismo benévolo pues no es un sexismo que vaya directamente atacando a la mujer, simplemente la hace sentir especial, la cuida, la protege, la valora, siempre y cuando te adaptes a los roles tradicionales. Y siempre pongo el ejemplo o la metáfora de la rana, que me gusta, porque cuando hablamos de violencia la gente además tiende a pensar que la violencia es como una foto fija, que viene el agresor, una persona ruda, y que le da de guantazo a la mujer. Eso no lo aguantaría nadie, espero que no lo aguantaría nadie. El proceso es mucho más lento, es mucho más complejo y es mucho más incapacitante. La metáfora de la rana yo supongo que todos la conocéis, pero realmente si hay posibilidad de hacerlo, pues podemos hacerlo. En un bol con agua caliente intentemos meter en una rana. ¿Qué hace la rana? Pues salta y sale de ahí, porque evidentemente no le gusta el agua caliente. Pero la podemos poner en un bol con agua normal, un poquito tibia, y la rana se queda. Si encima le ponemos cosas para que se sienta bien, le ponemos una jaula de oro, ¿no?, para que se sienta bien, pues se queda. Si vamos progresivamente calentando el agua, pues la rana se va adaptando y se queda. Llegará un momento que pase el tiempo y el agua esté suficientemente caliente para que la rana ya no pueda estar ahí, pero tampoco puede saltar, porque ya no tiene mecanismos para saltar. ¿Qué es lo que le pasa a la mayoría de las mujeres? Que se anulan en ese proceso de violencia hasta el punto de que ya no tienen recursos suficientes para salir. Y todos sabemos en psicología que cuando alguien tiene una discrepancia entre lo que piensa y lo que hace, pues ponemos en marcha todo tipo de mecanismos para justificar que me quedo aquí. No es tan malo, me quiere, esto es el amor. Y ahí nos quedamos, como la rana en el fondo de un agua que ya empieza a achicharrarla. Bueno, hicimos una serie de investigaciones muy interesantes midiendo todo esto que decimos, sexismo benévolo y ambivalente, los mitos y la percepción de la violencia psicológica. Y como evidentemente no voy a tener tiempo, quizá lo más interesante es que llegamos a unas conclusiones que ya habíamos visto también con adultos, pero que a las jóvenes nos pareció todavía más llamativo. Y es que, por ejemplo, hay diferencia entre hombres y mujeres en todas las medidas que pusimos: el sexismo hostil, el sexismo benévolo, la ideología igualitaria, los mitos hacia el amor romántico y sobre todo la percepción de la gravedad de la violencia psicológica. Y también había correlaciones entre ese tipo de creencias y la percepción de la violencia. Sobre todo en el caso de los chicos sexistas son los que menos perciben la violencia psicológica como grave, y en el caso de las chicas también encontramos esa relación. Pero cuando hicimos otro tipo de análisis más exhaustivo, lo que encontramos es que en los chicos lo que mejor predice el que sean capaces de percibir la violencia psicológica como algo grave es absolutamente las cuestiones ideológicas. Si son sexistas, tanto hostiles como benévolos. Pero ¿qué pasa en las chicas? En las chicas lo que nos encontramos es que las chicas solo son capaces de percibir la violencia psicológica si no tienen unos mitos o una creencia muy arraigada respecto a los mitos, o mejor dicho, las chicas que tienen altas puntuaciones en mitos no perciben la violencia psicológica como tal. ¿Por qué? Porque eso está impregnado por la creencia del sexismo benévolo, la idea de que la mujer tiene que estar circunscrita a una relación de pareja y fundamentalmente a una relación de pareja. Y eso solamente lo encontramos, como digo, en las chicas. ¿Qué tenemos que concluir de esto? Pues tenemos que concluir, pues como decía antes, que lo peor está por llegar y hay todavía mucho por hacer. Que somos capaces, como psicólogos no podemos decir que no, de que la gente cambia, pero para eso no solamente tenemos que trabajar nosotros a nivel individual, sino que necesitamos una sociedad que acompañe todo tipo de estrategias para que haya otros referentes, para que haya un contrapunto, para que realmente las chicas y las mujeres puedan realmente pensar que hay otra forma de vivir las relaciones.
Y sobre todo que tenemos que trabajar mucho respecto a estas creencias que a través de los medios se están permanentemente dando sobre el amor romántico y lo que tiene que ser normal en una relación. La familia aquí tiene un papel fundamental y no podemos pensar que los cambios son fáciles cuando todavía tenemos muchas generaciones que siguen estando muy adheridas a creencias sexistas. Por tanto, no podemos tampoco seguir dejando todo el trabajo a la familia, porque muchas veces en la familia donde se están reproduciendo esos roles, donde se está de alguna forma aconsejando a la chica que mantenga la relación porque mejor está con un hombre así que sin pareja, y este tipo de cosas que todavía nos hacen pensar que las mujeres no somos completas si no es con una pareja, sea como sea esta pareja. Y lo peor ya está llegando, que me refería fundamentalmente a los adolescentes y a los niños, ¿no? Todos esos niños que han estado expuestos durante mucho tiempo a situaciones de violencia en su hogar, porque, como también se ha comentado, una mujer tarda mucho tiempo en tomar la decisión de poner una denuncia, porque es muy complicado romper una relación de pareja, una relación de familia. Pongo esta definición que todos seguro que habéis leído infinidad de veces, porque precisamente esta definición que se da en el 95 por primera vez relaciona la violencia de género con una violencia sexista. Y esa violencia sexista tiene unas características distintivas de cualquier otro tipo de violencia, como aquí también se ha comentado. No podemos tratar de la misma manera a una persona que es violenta y una persona que es violenta con cualquier otro tipo de persona en sus relaciones habituales, cotidianas. Los agresores de género o las personas que agreden a sus parejas solo son una amenaza para sus parejas. Y esto, desde mi punto de vista, lo hace único y muy concreto. No se puede trabajar buscando variables que puedan estar explicando, variables individuales que puedan estar explicando ese comportamiento o que tienen falta de control o que tienen algún tipo de déficit, porque yo todavía no conozco ningún tipo de problema que dirija tanto la agresión a un estímulo puntual, que es la mujer. Y no cualquier mujer, la suya, por el hecho de que es suya. La manera en la que siempre hemos trabajado el tema de la violencia de género desde la perspectiva psicosocial es un poco haciendo un paralelismo de cómo el género y la agresividad han dejado de tener la importancia biológica que tiene, ser masculina o perspectiva social, y la forma en la que me acerco a la violencia de género es una perspectiva psicosocial, donde lo más importante no son las variables individuales, los factores que hacen que hombres y mujeres tengan esta relación desadaptativa, sino la importancia del contexto, ¿no? Y en ese contexto, pues yo creo que todo lo que se ha comentado es sumamente importante. Yo me voy a centrar fundamentalmente en los estudios que nosotros hemos venido desarrollando desde hace mucho tiempo. Tengo la gran suerte de haber trabajado con víctimas, de haber trabajado con maltratadores. Granada fue la primera ciudad andaluza donde se hizo el programa de reeducación de maltratadores en suspensión de condena. Y creo que tengo pues una visión bastante integral de lo que puede estar ocurriendo, y hace ya mucho tiempo que yo venía diciendo que realmente lo peor está por llegar. Y a la organización por permitirme estar aquí con todos vosotros hoy, hablando de un tema del que creo que, aunque se ha hablado mucho, todavía hay mucho que decir y mucho que hacer, ¿no? Así que la verdad es que estoy encantada de compartir este foro. Yo, después de lo que han dicho mis compañeros, pues ya casi que tengo que reajustar un poco mi intervención. Voy a intentar también ceñirme al tiempo, que es bastante corto para lo que tenía intención de presentar. Y me ha venido bastante bien pues tener dos perspectivas que son muy complementarias al trabajo que yo aquí traigo. He oído al profesor Andreu y me parece estupenda la perspectiva que plantea. Él trabaja fundamentalmente desde la perspectiva individualista, y me ha encantado también oír a la fiscal porque habla desde la perspectiva social y jurídica, ¿no? Yo soy profesora de Psicología Social. Francisca Expósito Jiménez.
Francisca Pocito Jiménez, doctora en Psicología desde 1998, catedrática de Psicología Social de la Universidad de Granada, imparte docencia en la Facultad de Psicología. Sus principales líneas de investigación son sobre cuestiones de género, discriminación, sexismo y violencia de género. Ha impartido numerosas conferencias sobre aspectos relacionados con la violencia de género en diferentes foros científicos y culturales. Ha sido miembro de numerosos importantes grupos de investigación y le ha sido concedido como IP un proyecto del Ministerio de Ciencia e Innovación de la Dirección General de Investigación y Gestión del Personal de I+D+I. Es directora de la colección Psicología y Ley perteneciente a la Sociedad Española de Psicología Jurídica y Forense y desde mayo de 2011 fue directora del Departamento de Psicología Social de la Facultad de Psicología. Bueno, muchas gracias. Yo también quiero comenzar mi intervención pues dando las gracias